te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú has sido bueno, para siempre es tu misericordia. Padre, gracias. Dele una ofrenda de palmas si usted gusta, porque Él es digno de alabar, de bendecir. Y como dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera. Quizás se dobla, pero nunca se quiebra. Es mejor doblar nuestras rodillas delante de Dios y permanecer en pie ante la tormenta, la tempestad. Así que levantamos nuestras manos, Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en este cántico nuevo. Gracias por venir delante de tu presencia y poder adorar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has dirigido hacia venir, Señor, a este santo lugar, a invocar el nombre de Jesucristo para pedir por salvación al perdido, sanidad al enfermo y liberación al oprimido. Por esta nación, Señor, de los Estados Unidos de América. Bendice, Señor amado, desde la costa este hasta la costa oeste, desde la frontera sur hacia la frontera norte. Padre, glorifícate en cada uno de los estados, Señor, de la unión. Te pedimos también, Señor amado, que glorifiques tu nombre en medio de las congregaciones cristianas alrededor de esta nación. Trae, Padre Celestial, esta buena palabra que será para nuestra instrucción, capacitación y edificación. En el nombre de Jesús, Espíritu de revelación, ven a nuestras vidas para dar a entender y comprender todos los misterios que tu palabra tiene para tus hijos. En el nombre de Jesús, y el pueblo que lo cree dice, y los discípulos de Cristo dicen, aleluya. Se atreve a darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Quiero invitarle a tomar su lugar, por favor, y abra conmigo las escrituras. Ahí en el libro de Éxodo vamos a estar en el capítulo 25 y acompáñeme al verso 10 y 11. Vamos a estudiar hoy la revelación del arca. No quiero hacerlo a usted un especialista del Antiguo Testamento, sino simple y sencillamente una persona conocedora de las escrituras. Es como formar Pablo a Timoteo, es hacer del creyente un discípulo de Cristo. Que esta palabra consta de 66 libros y toda la escritura es útil. Pablo hablando a Timoteo, el Espíritu de Cristo hablando también a su vida. Por inspiración hemos recibido las escrituras y hoy por revelación entenderemos los misterios que conllevan. Así que vamos a estar estudiando la revelación del arca, no solamente el sacrificio de Cristo y su recorrido, sino también la ubicación y qué conllevaba el arca del pacto, que se le conoce también como el arca de la alianza o el arca del testimonio. Bien, enviamos un saludo cordial a nuestros hermanos en la ciudad de Boardman. Me impresiona la ciudad de Boardman, no la conozco, pero ahí han estado enviando reportes, como lo es la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Guatemala, la ciudad de Dublín, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Altoona, y también ahí nuestro discípulo más pequeño envía un saludo, aleluya, porque el micrófono lo capta y ahí digo, ahí está el siervo, aleluya. Entonces, hay una ciudad Altoona en Iowa, pero también hay otra en Pensilvania, así que reporten cuál de los dos estados están ahí, pero bienvenidos también en Covina. Entonces tenemos Guatemala, Irlanda, México, Chile, Colombia, Argentina, están sintonizando elimfm.com. Bienvenidos todos también aquí en la reunión presencial. Qué bueno que le hizo caso al Espíritu Santo y se dejó venir. Y qué bueno que recibimos esa lluvia. ¿Cuántos están gozosos por esa lluvia? Qué lluvia y qué manera de llover. Lo que más me gustó es que no hubieron truenos como la vez pasada. La vez pasada sí iban truenos, relámpagos, inundaciones, pero hoy todo se manejó de una mejor forma.
el Señor lo hace todo de una manera especial. Así que doy gracias a Dios por la lluvia. Ya hemos dejado el verano, ya nos internamos ahora casi ya al invierno, dejando el otoño y entrando al invierno. Bien, vamos entonces, 25 días de Éxodo. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Si notamos aquí nosotros, el arca era ubicada en lo más alto y tenemos también en la parte de abajo el altar de bronce. Cuando vemos nosotros el mobiliario, me voy a acercar un poco más, notamos que hay un altar de bronce. Esta es la entrada. Por aquí todos tenían que entrar el sacerdocio a ministrar, porque en el altar de bronce, si alguien había pecado, ofrecía una ofrenda. No podía entrar simplemente como por cualquier edificio. Este era una casa especial, la morada del Altísimo. Así pues, entonces tenía que estar limpio, no solamente el espíritu, el alma, pero también el cuerpo. Llegaba al lavacro, conocido también como fuente de bronce. Ahí el sacerdote se lavaba, proseguía y se encontraba al lado izquierdo el candelero de oro. Luego a su lado derecho la mesa del pan y enfrente el altar de oro, que es donde estaba el incienso. Pasando el velo ya entramos al lugar santísimo. Ahí vamos a encontrar el arca, pero hay otro artefacto que me llamó mucho la atención, y este era el propiciatorio. Básicamente era lo que tapaba el arca, el cofre. Luego tenemos querubines que protegían. Este es un misterio que Hebreos dice, no vamos a hablar de esto, pero hay mucho que decir respecto al propiciatorio. Entonces notamos nosotros que hay una luz natural, y esa luz natural era para que se fijaran bien cómo estaban sus vestiduras. No podían ir con vestiduras sucias, tenían que estar vestiduras lavadas. Aún en la ropa interior, el sacerdote tenía que usar lino para no sudar. No habían gradas para no ser un esfuerzo. Todo esto es una enseñanza para nosotros, que el Señor no está pidiendo sacrificios, el Señor está pidiendo obediencia. Así que nadie tiene que estar sudando, menos calenturas ajenas. Tenemos que venir delante del Señor por el sacrificio que Él hizo y entrar al lavacro para ahí purificar. Todo era purificado por sangre, casi todo, dice, casi todo. Es decir, que también el agua tenía una función especial y era lavarse. Luego notamos que ya la luz natural dejó de brillar. Ya aquí en el atrio estaba la luz del sol o la luna, pero cuando entraba al lugar santo, ahí era una luz sobrenatural, era la luz del candelero de oro. Y estaba de tal manera formado que iluminaba toda la sala. No dejaba partes oscuras, sino que cubría todo. Así es la palabra de Dios. Luego, cuando vemos lo sobrenatural en el lugar santísimo, era porque la luz de la gloria de Dios iluminaba todo este lugar. Era el más pequeño de todo el tabernáculo, pero ahí estaba brillando lo que nosotros conocemos, la Shekinah. Esto es la luz de la gloria de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 2, dice, y el Dios de la gloria. Quiere decir que la gloria de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí, la manifestación de Dios estaba en ese lugar. En el verso 11 leamos y dice, y la revestirás de oro puro, no solamente por dentro, sino que también la vas a revestir por fuera, y harás una moldura de oro alrededor de ella.
Entonces esto nos habla no solamente de la divinidad, pero nos habla también de la glorificación, nos habla de la gloria. Así como el bronce nos habla de la humillación y nos habla del sacrificio y nos habla del juicio, así también el oro nos habla de la exaltación. En el bronce la muerte, pero en el oro la resurrección. La plata nos habla de la redención. Se tenía que comprar por precio de plata todo lo que había de ser redimido. Entonces el arca del pacto, conocida como también el arca del testimonio, estaba ubicada en el lugar más santo de los santos, el lugar santísimo. Era un lugar específico que tenía que tener. Entonces, para llegar a ella, se tiene que pasar por el altar de bronce. Y es ahí el recorrido que Jesucristo hizo. Jesucristo recorrió esto porque no hay gloria sin sacrificio. Nosotros nunca vamos a cosechar lo que no hemos sembrado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si tú criticas y enseñas a criticar a tus hijos, vas a ser de ellos personas que juzgan a los demás. Y dice la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados. Al contrario, vamos a enseñarles a ser compasivos, misericordiosos, para que cuando el juicio viniera sobre ellos, entonces reciban misericordia, porque ellos sembraron compasión, misericordia. Jesucristo entonces hace un recorrido y viene de la gloria del Padre, desciende, mire, deja trono, corona, autoridad, se hace hombre, y cuando habita en Betlehem, ahí es su origen. Llega a la casa del pan y tiene que descender al Calvario. Pero como Dios el Padre es un Dios de misericordia, lo exalta y lo resucita, se manifiesta en Jerusalén. Si usted nota, es una vez de victoria. Está en la gloria del Padre, el Verbo, luego se hace carne, baja a Betlehem, pierde sus derechos humanos, se hace un esclavo y muere en expiación por nuestros pecados. El justo toma el pecado de todos nosotros para que nosotros fuéramos justificados por la fe, no por nuestras obras, sino por la fe. Así que entonces del Calvario el Señor, es decir, ahí en la cruz, Él vence a los enemigos y al tercer día resucita, sube a Jerusalén, se manifiesta. Y luego el Señor, por su Espíritu Santo, dice que sube y ahí se conoce como la gloria del Hijo. Levítico capítulo 6, por favor, acompáñeme. Éxodo y luego Levítico, vamos a ver la palabra en el versículo número 8 del capítulo 6. Vamos a Levítico capítulo 6, versículo 8 al 13. 6, 8. Y el Señor habló a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Cuando estamos hablando del altar, nos estamos refiriendo al altar de las ofrendas, al altar que se conoce como de bronce, ahí donde se hacían los sacrificios, se le llama holocausto, es al sacrificio del todo quemado. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrán calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. El lino es fresco e impedía el sudor. No tenía que caer ni una sola gota de sudor en el recorrido, porque eso ya no era agradable ni aceptable delante del Señor. Por lo tanto, tenía que vestirse. Ahora a nosotros nos dice también que nos vistamos del nuevo hombre. Nosotros teníamos una vieja naturaleza. Por el pecado fue necesario que el cordero fuera sacrificado. Nuestros padres usaron delantales de hojas de higuera, porque la conciencia culpable les dijo, huyan de la presencia de Dios. Y cuando el padre
de nuestro espíritu buscó a nuestros padres biológicos, no los encontró, aunque él lo podía detectar, pero preguntó, ¿dónde estás? Oh, es que me escondí. ¿Por qué causa te escondiste? Por el pecado. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo fue que la conciencia se te despertó? ¿Con qué ojos vistes? Es que la mujer me dio a comer el fruto. Entonces supimos que habíamos pecado y desobedecido y nos fuimos a hacer delantales. Nos preparamos una ropa para cubrir nuestra desnudez. ¿Nuestra qué? Desnudez. Ahora entonces sacrifica al Padre un cordero y los viste. De la misma manera ahora hemos sido vestidos de Cristo Jesús. Ya no somos nosotros. Cuando nos bajamos del altar del sacrificio es donde nos volvemos hombres. Pero cuando estamos en el sacrificio, cuando estamos en el altar, ahí somos una ofrenda. Y nosotros dice que debemos de ser una ofrenda de olor agradable a nuestro Dios, que sea fragancia. Luego tomarás las cenizas a las que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrás junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre él, no se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de paz. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está a ti. A veces es necesario reavivar, a veces es necesario volver a ese primer amor, a sentir esa unción fresca sobre nosotros, a pedirle al Espíritu Santo, deseo mantener ardiendo mi corazón por ti. Hay un termómetro espiritual que se lo ponen a la iglesia de la Odisea y le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Te voy a sacar de mí, yo quiero asimilarte, pero tú no me dejas porque estás tibio. Entonces es necesario que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que ese fuego se mantenga encendido. Dice el verso 13, el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. Note el Antiguo Testamento para Israel y el Nuevo Testamento para la iglesia. Sin embargo, el Antiguo con el Nuevo es una confirmación. Aquí en el Antiguo estamos encontrando figuras, aquí nosotros en el Nuevo Testamento aplicaciones para nuestra vida diaria. Notamos también en Hebreos capítulo 9, por favor, vamos a las escrituras del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, y vamos a leer de Hebreos 9, vamos a ver el verso 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera. ¿De qué manera? Purificadas con la sangre. Pero las cosas celestiales mismas, es decir, eran con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces notamos ahí que hay un arca en la tierra y hay un arca en el cielo. Hay un tabernáculo terrenal y hay un tabernáculo celestial. El celestial fue diseñado por Dios y el terrenal fue construido por Moisés siguiendo el prototipo que le fue enseñado en el monte. De esa manera viene y le dice a los asistentes, edifiquen de acuerdo las especificaciones, al material, las dimensiones, todos los detalles se harán tal y como fue instruido de parte de Dios. Entonces dice el verso 25, y no para ofrecerse, dice que
el Señor Jesucristo entró en el cielo mismo para presentarse en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, en el principio tuvo que sacrificar un cordero, figura de Cristo. Luego peca también Noé y hace un sacrificio. Peca Abraham, otro sacrificio. Y así sucesivamente. Entonces el Señor dice, nuestro Padre dice, si hubiera sido así, Él se hubiera sacrificado. Pero no, una sola vez. ¿Para qué? Para llevar y destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo en la consumación de los siglos. Cuando se termine el tiempo de la gentilidad, se acabó el periodo de gracia. Y ahí sí, entonces van a ver todos los juicios del furor de Dios. Por eso nosotros, por la misericordia de Dios, nos hemos acercado al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Hoy es el tiempo de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amigo, tú que estás sintonizando la programación, el Señor te dice que este es tiempo de un verdadero arrepentimiento. No es simplemente sentirse remordido en la conciencia por haber fallado, sino es arrepentirse de corazón, verdaderamente un dolor por haber fallado, pedir perdón, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 27, y así como está decretado, y así como está establecido, que los hombres mueran una sola vez, y después de eso el juicio. El juicio de Dios viene, como también es firme la venida de nuestro Señor Jesucristo. La consumación de los siglos es el tiempo que se termina la gracia, y estamos nosotros a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así también Cristo, verso 28, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Amados, ¿cuántos de ustedes esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Señor. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Esa espera tiene que ser ansiosa. Esa espera tiene que ser vital para que el Espíritu Santo nos esté dando las instrucciones, nos corrija, nos redarguya, nos reprenda, para que nosotros caminemos irreprensiblemente para su venida. Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, la aparición, es decir, la parucía, es un tiempo en el cual estaremos nosotros, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles, sin tacha y sin arruga. Imagínense esa dimensión en la cual va a venir la salvación. Entonces noté yo por la palabra algo muy importante, y este es un verbo que me impresionó tanto que ni siquiera lo escribí ahí. Escafar. Bueno, esto aparece en Génesis capítulo 6. Vaya conmigo por favor, Génesis capítulo 6. Me gusta atender a la voz del Espíritu en los detalles, porque ahí está la revelación. En el capítulo 6 nos muestra el verso 13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a todo ser humano. He decidido, el fin de toda carne ha llegado delante de mí. Porque la tierra, note, está llena de violencia por causa de ellos.
y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Cuando dice llena de violencia, está hablando de derramamiento de sangre. Cuando se practica un aborto, se derrama sangre. Cuando hay un homicidio, se derrama sangre. Y esta nación, que Dios tenga misericordia, acaba de aprobar aquí en California la proposición número 1, con más de 70 por 75 o 76% aprobado. Es que si la gente no entiende que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas, que nosotros nos podemos oponer, orar, hacer todo lo que espiritualmente podamos, pero nosotros no vamos a detener la venida del anticristo. Y el anticristo ya está gobernando espiritualmente, tomando a los líderes en sus mentes, porque solamente una persona que está poseída por el espíritu del anticristo puede argumentar y poner proposiciones en contra de la vida. Entonces nosotros estamos realmente en la consumación de los siglos, a ver todo lo que está pasando en esta nación. No digamos otras naciones, no digamos el eje de Europa. Todas estas naciones también reciben como un reflejo. Argentina y todas las demás naciones en el sur que están colindando pues con una globalización. De esa manera dice que estaba como en los tiempos de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y como en los tiempos de los días de Lot. Entonces había toda clase de contaminación y toda clase de corrupción, violencia. Entonces en el verso 14 aparece esto: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Es decir, que la unidad de las tablas iban a estar selladas con brea y evitar la filtración. Básicamente, como se dice en inglés, era waterproof. De esa manera es el verbo cafar. De ahí viene la palabra calafatear. Cuando noté esto, busqué en My Bible, que es una aplicación donde estoy ya figurando ahí ciertas cosas como la concordancia Strong, y públicamente bendigo al hermano Ovidio Barrios porque me facilitó el diccionario Strong. También agradezco a la hermana Belia Zamora, que me regaló también este diccionario Strong, un diccionario precioso. Sin embargo, ahora está en línea. Y cuando lo busqué, la palabra cafar, me apareció el verbo que servía para cubrir, que servía para expiar. Entonces, no era simple y sencillamente echarle brea, era una señal de cubrir, era una señal de expiar. Aquí está el arca, la primera que se figura, y luego aparece una segunda, y es el arca de Moisés. La primera, el arca de Noé; la segunda, el arca de Moisés; y la tercera, el arca del pacto. La cuarta, Jesucristo. Él nos expió por nuestros pecados. Vamos a ver ahí Éxodo capítulo 2, por favor. Es similar también lo que está pasando. Éxodo capítulo 2. Aquí vinieron leyes favoreciendo el aborto. Se va a exterminar a todo hijo varón. Y el río Nilo se encargará de llevar los cuerpecitos de los fallecidos. Y Moisés fue protegido por su mamá. Capítulo 2 y verso 3. Dice que la mamá lo escondió por 3 meses. Y cuando vemos nosotros esos 3 meses en Hebreos 11:23, nos encontramos que Moisés tenía una fe tan grande que aún hasta de 3 meses creyó. Por eso es que me impresiona tu varoncito.
porque Dios escoge ciertos individuos para ciertas funciones en ciertas épocas. Y usted fue escogido para este tiempo. No tenemos que nosotros minimizar nuestro papel protagónico, porque somos parte de la iglesia de Cristo, comprada por precio, que proclama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y lo que quiere es salvar al perdido. Nosotros tenemos que actuar como salvavidas. Note que no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos. Es decir que el arca fue hecha de cañas de papiro o papiro y la calafateó. Vea lo mismo que dice en las escrituras de Génesis, la calafateó con asfalto y brea, impermeable, mismo material, mismo propósito. Aquí era salvar 8. Predicó el evangelio, porque Noé fue pregonero de justicia. Evangelio significa buenas nuevas. Dio la noticia, diluvio se acerca, nadie creyó. Ahora también Dios favoreció al pueblo de Israel en medio de la presión, porque todo hijo varón le daría muerte. Si es una hija, entonces vivirá. ¿Por qué causa mataba a los varones? Porque se quería adelantar al nacimiento de Moisés y evitar la liberación de Egipto, porque vendría su libertador. El nacimiento de Moisés fue en medio de una tribulación, en medio de una angustia, persecución. Las leyes estaban cambiando, la gente empezó con pánico, con temor, pero el pueblo de Israel estuvo tranquilo, confiando en la promesa de Dios. El libertador viene, nacerá un libertador. ¿Quién era? Moisés, rescatado de las aguas. Note en el verso final, y dice que entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del río. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Lo más tremendo que sucede es de que toman a Moisés, que iba a ser el libertador, y ponen a la hija de Faraón para que lo cuide, lo proteja, lo cubra, para que lo redimiera, para perdonar, reconciliar, limpiar al pueblo de Israel con Dios. Figura de Cristo. Cristo Jesús vino para perdonarnos, para reconciliarnos con el Padre. Cristo Jesús vino a limpiarnos de todo pecado. Ese es el verbo calafatear, que se escribe cafar o caufar. Y esto es lo que nos habla Hebreos capítulo 9. Por favor, vaya allá conmigo. Hebreos capítulo 9, de lo que es la tercera arca. Hebreos, por favor, capítulo 9. Vamos a ir al verso 3. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Por eso es que en la ubicación del arca era en el lugar más santo de los santos, que esto es el lugar santísimo, el cual tenía, verso 4, el altar del oro del incienso. Si usted nota en Éxodo, el altar del oro del incienso estaba antes del velo. Mi pregunta al apóstol fue: apóstol, ¿en qué momento se cambió? Y me dijo: en el momento en el que Cristo rasgó el velo, puso el altar de oro del incienso, porque él iba a funcionar como el intercesor. Hay uno en la tierra, se llama Espíritu Santo, y hay uno en el cielo, se llama Jesucristo.
libro o primera epístola de Juan dice, si alguno hubiera tenido pecado, abogado tiene para con Dios a Jesucristo el juez justo, el abogado, el Padre juez, Cristo abogado. Si algo el enemigo hace es recordarnos el pasado, nosotros tenemos autorización para recordarle el futuro, que Él ya está terminado, que Él, aunque esté encadenado 1000 años y se vuelva a liberar, su fin es el lago de fuego y azufre. Entonces dice la palabra que el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Cuando habla de sombra, habla de cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo es una sombra. Ahí habla de la cuadradimensión de Dios. Pero de estas cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Luego lo hablaremos de lo que es el propiciatorio, que es muy importante. Entonces, en el cofre llamado arca, ahí encontramos 3 elementos muy importantes. Y el primer elemento que se menciona es el maná. En Éxodo, por favor, capítulo número 16, Éxodo capítulo 16 y verso número 33 al 34, veremos nosotros lo que Moisés recibió de parte de Dios. Nosotros aquí podemos ver la cuadradimensión de Dios. El arca, Dios. Tenemos el maná, Cristo. Tenemos la vara de Aarón, el Espíritu Santo, y tenemos las tablas de la ley, al Padre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Ahí hay una cuadradimensión. También el arca tenía 4 cuernos, 4 esquinas. Había oro por dentro y oro por fuera, porque aquí representaba la triunidad. La tapa del propiciatorio, sola ella no era nada. El arca descubierta tampoco era nada. Tenía que estar la tabla sobre el arca, el propiciatorio. Veamos entonces el verso 33, por favor. Dice, y la casa de Israel le puso por nombre de maná, porque dijo, la cosa, y era como una semilla de cilantro blanco, y esto nos habla de pureza, y su sabor era como de hojuelas con miel. Esto nos habla de la dulzura de la palabra. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor les ha mandado, que se guarde un gomer lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Entonces dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y ponga en ella un gomer lleno de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para vuestras generaciones. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó a Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Cristo Jesús, el maná. Cristo Jesús, el pan verdadero. Cristo Jesús, el pan vivo. Cristo Jesús, el pan del cielo. Capítulo 6 de Juan, por favor. Un pasaje muy importante para nosotros. Al participar la cena del Señor, estamos celebrando su muerte, pero también su resurrección, y lo hacemos hasta que Él venga. Capítulo 6, y dice en el verso 31, nuestros padres comieron el maná del cielo, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
Y Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Similar a la experiencia de la samaritana. Señor, dame esa agua para que no venga a traerla aquí. Dame pan para que ya no tenga hambre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Porque he descendido, dice el Señor, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad del Padre, o de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Note cómo Dios nos dio la figura de la triunidad como una revelación en los últimos tiempos. El pueblo de Israel miraba solamente un cofre, un arca. Y esto es en memoria de. No, era más que una memoria. Era la figura de Cristo mismo. Él dice entonces que los judíos murmuraban en el verso 41, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. ¿Sabe cómo dice la versión de las Américas en el verso 44? Nadie puede venir a mí si no lo trae. Literalmente dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. O sea que nosotros en realidad venimos arrastrados. Si no hubiéramos venido, teníamos una cabeza tan dura, teníamos un corazón tan lleno de resentimiento, amargura y dolor por todos los años que pasamos sin Cristo, y nos tuvieron que arrastrar para que pudiéramos llegar a Cristo. Escrito está y en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendió del Padre viene a mí. Ese versículo es clave para reconocer la predestinación. Que como espíritus estuvimos allá arriba, y que aunque anduvimos más perdidos que el hijo pródigo, la arrastrada que nos dio el Padre nos hizo recordar los cánticos. Por eso las personas dicen, hable tiernamente a su hijo. ¿En qué momento le habla tiernamente? En el momento donde ellos están en el delta. Porque el alfa es cuando uno está despierto. El beta es cuando ya va uno cabeceando. El C es cuando ya está buscando la cama. El delta es cuando en lugar de D saca zetas. Ahí es donde está adormitado. Ahí es donde la mamá le dice, pórtate bien, Luisito. ¿Cómo te amo, Luisito? Mañana vas a salir mejor en tus clases. Te va a ir bien en la vida. Bueno, si no tuvo mamá ni tuvo papá, aunque biológicamente sí lo hizo, pero nadie cuidó de usted, ahí tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice, despierta, tú que duermes, te va a alumbrar Cristo, porque Cristo es la luz verdadera. La luz vino, la luz sobrenatural, y los hombres amaron más las tinieblas. Y aquí, entre murmuración de los judíos, no entendían de cómo el Padre había enseñado y cómo nosotros habíamos oído y aprendido del Padre para venir a Él. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna.
Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, y ahí le recuerda, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, mi cuerpo. Los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo, su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Y alguno haber dicho: yo no soy vampiro, a mí la sangre no me gusta. ¿Nota usted cómo escala? Tienen que comerme. Y murmuraban. Y como vio que sacaron los ojos así, porque ellos no aprendieron, aunque estaban en la escuela del Padre, no pusieron atención y no oyeron al Padre. Entonces cuando vino el Hijo, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no habían querido oír al Padre. No vinieron a Él. Entonces, como los vio con esos grandes ojos, dijo: ahora les voy a acelerar un poquito más el tono. Y les dijo: el que no bebe mi sangre. Y cuando oyeron eso, ellos por supuesto que se sorprendieron. Dice el 56: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo recitaré al final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No es simplemente la cena del Señor. No es simplemente un pedazo de pan. No es simplemente un traguito de vino. Es en realidad comer de su carne y beber de su sangre, porque hay vida por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto es la revelación que nosotros hemos recibido, que en el cofre que ellos miraban, en realidad ahí estaba la representación del verdadero pan, el verdadero maná. Algunos lo comieron y caminaron 40 días. Algunos sintieron como había sido una pan de ángeles. Algunos sintieron una porción que les dio vigor, fortaleza. Imagínense qué nutrientes tenía ese maná. De tal manera que el Señor dijo: ellos comieron de ese pan y murieron. Yo les voy a dar mi verdadero pan y ustedes vivirán eternamente. Ahora vamos a Números capítulo 17, por favor, verso 7. Y ahí veamos el segundo término de la vara de Aarón. Capítulo 17 de Números. Estábamos Levítico, Números 17, verso 7. No vamos a entrar en detalles de la historia, pero vamos a ver cómo viene el verano, el otoño, cómo viene el invierno y después de la lluvia la primavera. Agua la tenemos en el grifo, en la llave. Agua tenemos por los tubos, embotellada, pero nunca será igual que el agua que cae del cielo. El agua que cae del cielo trae los minerales y todo lo que las plantas necesitan. Reverdece. Este es el tiempo de la primavera. Entonces, el almendar es el primer árbol, el almendro, perdón, lo estaba leyendo en árabe. El almendro es el primer árbol que florece en primavera. Los botones vuelan como extendiendo sus alas, las flores, el relucir en el aire como de colores brillantes, y los frutos, que se llama almendra,
es la madurez. Y esto nos habla de estar alertas. 17 y verso 7. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda de testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones. Ya dijimos que estos son las alas como brazos que vuelan y se extienden. Había producido flores, las flores relucen, en el aire se ven los colores brillantes, y luego produce almendras, que es el fruto, pero dice almendras maduras, en menos de 24 horas, en menos de 12 horas, alrededor de 8 horas, el Espíritu Santo, que es la figura del activador del renuevo. El Espíritu Santo en nosotros es lo más importante, después de la sangre, después del corazón. El Espíritu Santo tiene un lugar preeminente en nosotros y debe de ser lo primero que nosotros debemos anhelar después de haber recibido las aguas del bautismo. Recibir el bautismo en fuego. Dice entonces que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor y las llevó a los hijos de Israel, y ellos miraron y cada uno tomó su vara. Pero el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio. ¿Sí? Vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Estos eran los hijos de rebelión, para que no pequen y mueran. Así hizo Moisés, como el Señor le había ordenado, así lo hizo. Ahí notamos cómo el Espíritu Santo es el activador del renuevo. Allá en el libro de Evangelio, precisamente, Evangelio capítulo 16 de Juan, dice: pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y aquí hay una mención en la versión de las Américas, dice el intercesor, el paracletos, uno llamado al lado para ayudar. Nosotros podemos tener una ayuda idónea, y bendito sea el Señor por esa ayuda. Pero la estrategia es colocar al Espíritu Santo como el consolador, como el intercesor, como la ayuda. Y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Entonces el Espíritu Santo es el encargado de recordarnos las palabras que habló y también de enseñar las cosas nuevas. Por eso es renuevo. Es como un reset que te tienen que hacer: restaurar, sanar y transformar. Reset es como regresar a lo original, ¿verdad? Como lo hizo la fábrica. Entonces eso significa renovación, sanidad y transformación, lo que sucede en nosotros. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomó de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que el que toma de lo mío lo hará. Un poco más y ya no me veréis de nuevo, un poco más y me veréis. No los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el activador del renuevo. Una vara, tu vida seca, quebrada. Luego el Señor la toma, viene principalmente los botones, vienen las flores, y después
el fruto maduro. Vienen a nuestra vida no solamente el arrepentimiento, el dolor por haber pecado, nos convence el Espíritu Santo de la necesidad de arrepentirnos, vamos a las aguas del bautismo, lo recibimos, nos empieza a dar frutos y empezamos nosotros a recibir los dones del Espíritu. Todo eso es lo que el Espíritu Santo hace. Luego dice que también estaban las tablas de la ley. Deuteronomio capítulo 10, por favor, para que concluyamos. Deuteronomio capítulo 10, del verso 1 en adelante, hacia el 5. En aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Este es el arca del testimonio. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras que quebraste y las pondrás en el arca. ¿Qué del quebrantamiento? ¿Por qué fue necesario que Moisés mismo quebrara las tablas escritas por el dedo de Dios sobre el pueblo? Esa revelación viene a nuestras vidas porque todos quebrantamos la ley. Santiago dice que si nosotros fallamos en un solo mandamiento, tronamos los otros 9. ¿Quién puede cumplir la ley? Por eso el Señor Jesucristo vino en la cautividad de la ley para cumplir la ley, no abolirla, sino cumplirla por nosotros. Porque ni siquiera Moisés pudo cumplir la ley. Los 10 mandamientos quebrados sobre el pueblo. El pueblo, igual. Entonces Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. Él es el verdadero Shabbat, el verdadero sábado. Y dice: hice pues un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las anteriores y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él escribió sobre las tablas conforme a la escritura anterior los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Entonces me volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que yo había hecho, y ahí están, tal como el Señor me ordenó. Tercera, el Padre hablando a su pueblo Israel. Quedó testimonio de 3 cosas importantes: el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley dentro del arca. Una cuadradimensión que nos revela la unidad compuesta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como testimonio para la iglesia. Finalizamos, por favor, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Y con ello la invitación para seguir buscando de la presencia del Señor e interiorizar esta palabra. El 7º ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decía: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, el Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Verso 19. El santuario, el tabernáculo de Dios que está en el cielo fue abierto, note, y el arca de su pacto se veía en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Y muchos arqueólogos andaban buscando el arca perdida. ¿Cómo la iban a encontrar si el Señor la resguardó? Ahora
se abrirán los cielos y la gente podrá dar testimonio de que el arca de su pacto está para bendecir con su presencia, con su gloria, nuestra vida. Amén. Bendecimos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esa presencia maravillosa. Gracias por esa gloria que ha resplandecido en nuestra vida. Gracias, Padre, por darnos de comer. Gracias por darnos de beber. Y gracias por darnos tus mandamientos del Espíritu en nuestros corazones. Ahora estamos llenos, fortalecidos, nutridos con tu palabra, anhelando ese fuego del Espíritu que arda en nosotros, Señor. Así como el profeta Jeremías sentía esa pasión por hablar de tu palabra, así también nosotros esa pasión dentro de nuestros huesos, Padre Santo, y que podamos hablar tu palabra con poder y con autoridad. Gracias por tu Santo Espíritu, te bendecimos, a ti la gloria, a ti la honra, porque solamente a ti te pertenece. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria.